Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Estamos aquí en continuación de nuestra serie Los Vencedores. Nos ausentamos por una semana más o menos. Hemos estado teniendo algunos problemas técnicos y también complicaciones de tiempo, ¿verdad? Pero aquí estamos yo queriendo hacer o aprovechando este espacio, ¿verdad? Para poder hacer una especie de resumen o hablar algunas generalidades de lo que hemos estado hablando de las iglesias, que es un tema inagotable. Ya en pocos episodios vamos a concluir esta temporada, diría Netflix, ¿verdad? Pero vamos a continuar con este espacio si Dios nos lo permite, ¿verdad? Porque hay una riqueza y tanto que poder platicar de la palabra también, lo que a veces no da tiempo en un púlpito, ¿verdad? Entonces yo quisiera que hiciéramos una breve oración para que yo pudiera iniciar con este breve resumen acerca de las 7 iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta eh, hora, Padre, para que tú nos bendigas con tu palabra. Por favor, que venga esa revelación a nuestros corazones, que nuestra mente no se quede sin entender lo que hoy vamos a enseñar para que pueda dar fruto. Por favor, Padre, te lo suplico en el nombre precioso de Jesús, que todos aquellos que escuchan y vean, Señor, esta, esta serie, Padre, puedan ser bendecidos en aquella área que cada uno necesita ministrar, mi Dios. Por favor, te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de las 7 iglesias, como desde un principio lo dijimos, desde un punto de vista no de línea de tiempo, ¿verdad? O escatológica, sino de una manera devocional, entendiendo que cada una de las iglesias eh, somos nosotros, ¿verdad? De una manera congregacional, grupal y también enfocado de una manera individual. Es decir, que la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, en la iglesia de Tiatira, Filadelfia, la Odisea, Sardis, esas 7 iglesias en una línea de tiempo tienen una representación, pero no hablando de la iglesia, por ejemplo, que en el año 300 estuvo la de Éfeso y así sucesivamente, sino que yo como persona, por ejemplo, puedo estar en una etapa ahorita como la iglesia de Éfeso, por ejemplo, ¿verdad? O una iglesia puede estar en la etapa de la iglesia de Éfeso, que a pesar de todas las cuestiones que ha hecho, ha perdido el primer amor, ¿verdad? Enfocado de una manera devocional. Esa misma iglesia puede transicionar a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y vimos pues, o hemos visto a lo largo de todo este tiempo y de esta serie que hemos estado mencionando mucho este asunto, eh, o por lo menos yo me acuerdo de haberlo mencionado algunas veces, de que de las 7 iglesias, a todas les dice que se arrepientan, excepto a la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. A las otras 5 el Señor hay como una demanda y les dice que se tienen que arrepentir de algo. Sin embargo, a las 7 sí les dice que tienen que vencer, aunque a la de Esmirna y a la de Filadelfia no les dice que se arrepientan, pero de la misma manera tienen que vencer algo. Esto es bien tremendo, es algo tan extraordinario que nosotros podemos ver a lo largo de la palabra, porque entonces entendemos muchas cosas devocionales, ¿verdad? Porque entonces alguien podría estar ahorita en una etapa de Esmirna, donde el Señor probablemente no le esté haciendo ninguna demanda a aquel individuo o a aquella iglesia, pero que definitivamente tiene que vencer algo. Y cada uno tiene un galardón por aquello que vence. Es algo hermoso, ¿verdad? Entonces, en estas generalidades que estoy hablando, haciendo como una especie de resumen, porque hay hermanos y hermanas que me están apoyando a desarrollar cada una de las iglesias, yo quiero nada más ir mencionando estas cuestiones generales como un devocional. Entonces, yo quisiera que si ustedes tienen su Biblia a la mano, me acompañaran por favor a leer Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué intento trasladar con este versículo? Que así como las iglesias tienen un estadio eh, para ministrar en cada uno de nuestros corazones, por lo menos aquí yo veo dos planos de interpretación, porque sí,
aquí se le hubiera estado hablando, por ejemplo, ahí estaban hablando al rey Acaz, me parece. El profeta le está hablando al rey, ¿verdad? Que entonces nacería, porque hay ahí una serie de acontecimientos en los versículos anteriores. Y entonces en este versículo 14 le dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Cuál era la señal? Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. En aquel entonces se estaba refiriendo a una cosa literal en aquel tiempo. Pero obviamente entendemos que esto es parte de una profecía mesiánica. Hablando entonces cuando el Señor Jesús, dejando su gloria, despojándose de su gloria y de todo, tuvo que descender y tomar forma de siervo, ¿verdad? Y se metió en esta tierra, en esta era, en esta edad, y entonces se cumplió esta profecía. O sea que literalmente no podría ser solo para los de esa época, porque entonces no tendría sentido lo que estamos hablando de las iglesias. Si realmente, como muchos dicen, y yo he escuchado, incluso con todo respeto a muchos teólogos, que en la época de las 7 iglesias fue en aquel entonces. No es para nosotros ahorita, eso ya pasó, pero es también para nosotros porque toda la Biblia, si no quitemos el Antiguo Testamento, pues no quitemos el Nuevo Testamento, porque estamos en una época donde ya no estamos allá, digamos, desarrollando lo que se desarrolló en aquel entonces. Entonces, si nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, ahí búsquelo rápidamente en su Biblia, ahí hay unos versículos anteriores donde dice cosas hermosas cuando empieza la revelación de Jesucristo, pero entonces en el versículo 11 dice que decía, escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, ¿sí? En aquel entonces, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, si lo tomamos de una manera literal, ya no sería para nosotros. Quitemos el Apocalipsis, quitemos Primera de Corintios, si los Corintios ya no están, las cartas que escribió a Timoteo, quítenlos, porque acaso nosotros somos Timoteo, pues a Pedro, incluso Pedro escribió las cartas a los desterrados en un punto geográfico específico. Entonces eso no podría aplicarse para nosotros si nosotros lo tomamos en una manera literal, porque no es en nuestro tiempo. Sin embargo, nosotros entendemos que la Biblia también a nosotros nos enseña que estos son sombras, son figuras. Cada una de las iglesias a las que el Señor le habla tiene una connotación impresionante. Repito, no de una manera escatológica como una línea de tiempo, sino de una manera devocional. En algún momento lo vamos a ver así detalladamente de esa manera, pero ahorita no. Porque, como les repito, alguien pudiera decir, yo no quiero estar en la iglesia de la Odisea. ¿Cómo vamos a estar ahí? Ay, no son los tibios y empiezan los religiosos. Entonces, él o ella consideran que están en una iglesia de Filadelfia, pero están viviendo como la de la Odisea. Entonces, como hay muchos que idolatran incluso los templos, idolatran ministros, idolatran el carro. Yo he conocido personas que se pelean por el templo, por así decirlo, por la infraestructura, ¿verdad? Sí, que mi iglesia es más bonita, que mi iglesia es más allá, que aquí tiene mejores asientos, que mejor parqueo, que está en una zona un poquito más finuchi. Yo conozco personas y las he oído que entonces hay gente que quiere ser arrebatada, pero está viviendo como la Odisea. Entonces, no, hermanos, miren, yo considero que este tipo de cosas las tenemos que enfocar en una manera devocional. Y es lo que estamos tratando de trasladar con estos mensajes, porque al final de cuentas, cada una de estas representaciones es un estado, ¿verdad? Para nuestras almas. Entonces yo quisiera que viéramos en Colosenses, refiriéndome siempre a lo mismo, recuérdense que estoy en un resumen general de cuál es el propósito, aprovechando este espacio de las 7 iglesias, no tocando específicamente una, porque pues ese es el espacio que cada uno de mis hermanos y hermanas están utilizando para exponer la parte esa de la palabra que a ellos les corresponde. Pero en Colosenses capítulo 2, versículo 17 dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, esto es uno de tantos versículos, como de 4, creo que tengo acá otros 3, donde lo que está diciendo entonces las iglesias en Éfeso
la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la Odisea, son estados en las que una iglesia o un individuo puede estar atravesando. Incluso lo podemos ver por lo menos de cuatro ángulos, ¿verdad? El apóstol Otoniel Ríos Parés decía que un versículo tenía por lo menos siete ángulos de interpretación. Imagínense, o sea, si nosotros realmente le pedimos revelación al Señor y escudriñamos la palabra, con un versículo pasaríamos a saber cuánto tiempo. Pues la revelación es impresionante, ¿verdad? La letra sin el espíritu no nos lleva muy lejos, ¿verdad? Entonces, otro de los versículos es 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Esta carta se la escribió Pablo a los de Corintios. Ellos ya no existen, ya no están. Por lo menos ese grupo de personas a las que le escribieron la carta ya no existe. Se murieron, pues. Sin embargo, oigan lo que dice acá. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces el fin de los siglos no ha llegado. Sin embargo, Pablo lo escribió ahí para ellos en aquel entonces, pero como una sombra para nosotros. Como una sombra para nosotros. Otro de los versículos en Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que fue mostrado en el monte. Entonces yo, como lo veo, esta exposición de las 7 iglesias es un plano de los como escalas que cada una de la iglesia tiene. Una iglesia puede ser Éfeso un día, una temporada, Esmirna otra temporada, Pérgamo otra temporada, Tiatira otra temporada, Sardis otra temporada, Filadelfia otra temporada, la Odisea otra temporada. Lo importante, hermanos, es que lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, es decir, la iglesia de Filadelfia. A esa estatura tenemos que llegar nosotros, y claro, eso es lo que todos anhelamos, pero si pretendemos que de la noche a la mañana, ay, yo quiero ser de Filadelfia, no, porque puede ser que alguien ahorita se intente a Tira, que tolera a esa que se dice Jezabel, a esa que se dice profetiza y no lo es, Jezabel, y pueden estar tolerando el pecado, ¿verdad? Y entonces, pero quieren ser arrebatados. Entonces tienen que entender, hermanos, miren, todas las iglesias pasan procesos difíciles. Ninguna iglesia, ningún ministro, ningún siervo, ninguna oveja del Señor puede decir: mi iglesia es perfecta. Aquí jamás se ha oído de ese tipo de cosas. Miren, hermanos, sin la iglesia que pastoreó Moisés en el desierto, mire lo que pasaba. Los apóstoles del Cordero, mire, gente sin fe, gente que no puede expulsar demonios. Tenían un ladrón dentro de su círculo, el Señor Jesús, hermano. Entonces, nadie puede venir a decirme ahora que en su iglesia no ha pasado nada de esto, de aquello. Y si no ha pasado, va a pasar. Porque es necesario que atraviese este tipo hasta llegar a Filadelfia. Nadie, hermano, empieza estudiando primero primaria y al año siguiente le dicen: usted, mire, vamos a pasarlo hasta cuarto primaria de una vez. No, hermano, eso no es así. Tiene que pasar segundo, tercero, y en cada una de esas estaciones les enseñan algo diferente, ¿verdad? Como hay transiciones, dicen, ¿verdad?, que de preparatoria a primaria es una transición bien complicada, como un cambio completo de lo que se le va a enseñar, algo drástico. Dicen que de sexto de primaria a primero básico es otra transición bien complicada, ¿verdad? Y que de cuarto devocional, prevocacional o diversificado, o vocacional, no devocional, no era, sino vocacional, a la universidad, entonces es otra transición. Pero digamos de primero, primaria hasta sexto, hay que pasarlo, ¿verdad? Y aquí tengo otro último versículo solo para ver esto. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros,
y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfecto a los que se acercan. Entonces eso, la ley solo tiene la sombra de lo que realmente es el Nuevo Testamento, es una sombra. Así como las iglesias de estas 7 iglesias es una sombra. Como personas, como conglomerado y como individuos, ¿dónde estaremos ahorita, hermanos? ¿Dónde estarán cada uno de ustedes? ¿En qué estadio, de qué iglesia estarán? ¿Han perdido su primer amor? A pesar del esfuerzo y de todo lo que han hecho, ¿es una iglesia con poca fuerza? ¿O son una iglesia que eh, unos días va a la iglesia y de repente se ausenta una semana porque se va al mundo? Serán la iglesia tibia, ¿verdad? Que no se define si son o no son, sino que permanecen con un pie allá y un pie acá. Estaremos en la iglesia, hermanos, que practica las doctrinas que a Dios no le agradan. ¿Será que nos estamos inmiscuyendo en la política a un nivel donde no tenemos que inmiscuirnos? Porque la iglesia no fue llamada a la política. Algún miembro de la congregación se quiere tirar a la política, y gloria a Dios, lo bendecimos, pero no a traer la política a la iglesia. Estaremos en la de Pérgamo, hermano, posiblemente, no sé. Ustedes analicémoslos. Y para ir concluyendo este espacio, porque realmente era es como una especie de especial, ¿verdad? Un resumen por esta pausa que tuvimos. Las 7 iglesias, yo le puse acá un título, y va dirigida a las iglesias literales, número 1. Luego, está como una enseñanza a la iglesia actual de hoy, 2022, ¿verdad? Porque es en la fecha que estamos nosotros ahorita enseñando esto. Número 3, la enseñanza individual para cada cristiano como individuo. Y la otra sería las iglesias en la línea del tiempo, que es lo que les digo que no es como lo hemos estado enfocando, ¿verdad? De alguna manera entonces nosotros entendemos que para llegar a estas estaciones, no podemos nosotros ignorar este tipo de cosas. La iglesia de la actualidad, por ejemplo, la iglesia emergente, hermano, usa cualquier tipo de, por ejemplo, ahorita que acaban de pasar muchas fiestas, ¿verdad? Y la iglesia quiere entrar en ese rol para que los jóvenes o la gente, o sea, traer a las multitudes, a las masas, con cosas que a uno le agradan. Entonces es la iglesia que quiere llevar el nombre nada más, que quiere llevar el nombre, pero no quiere adoptar lo que Cristo quiere. Y en Isaías capítulo 4, versículo 1 dice, porque 7 mujeres, representación de las 7 iglesias, Isaías 4:1, es porque 7 mujeres, si lo parafraseamos, porque la iglesia en Éfeso, porque la iglesia en Esmirna, porque la iglesia en Pérgamo, porque la iglesia en Tiatira, porque la iglesia en Sardis, porque la iglesia en Filadelfia, porque la iglesia en la Odisea, echarán mano de un solo hombre o de un hombre. ¿Quién es el hombre? Jesucristo. Ahí dice, porque 7 iglesias, figura de las que ya mencioné, echarán mano de un hombre en aquel día. ¿Quién es ese hombre? Repito, Jesucristo. Diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. O sea, nosotros no queremos tu cobertura, no queremos, según lo que dice aquí va. Por ejemplo, dice, nuestro pan comeremos. O sea, déjanos enseñar lo que nosotros queremos. No queremos doctrina, déjanos enseñar lo que nosotros queremos, lo que nos parezca bien, ¿verdad? La doctrina, la prosperidad, incluso muchas veces paran judaizando al pueblo cristiano. Déjanos, nosotros vamos a enseñar lo que nosotros queremos. Nuestras ropas nos vestiremos, no queremos cobertura. ¿Sí? O sea, ni, es más, ni creemos en la cobertura. Déjanos, por favor. Solo te suplicamos que nos dejes ser cristianos y que nos quites el oprobio. Topado, ¿verdad? Entonces, imagínense una iglesia así.
Dios anda buscando santidad, hermano. Dios anda buscando hombres y mujeres que se atrevan a creerle y que no importando las circunstancias o en qué estado de la iglesia se encuentra en este momento, no negar, no negar de ninguna manera todas aquellas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Yo considero que deberíamos de analizar, deberíamos de pedirle al Señor que escudriñe en nuestros corazones en lo más profundo y que nos muestre Él, porque el Espíritu, mire, uno le puede decir a la gente cuál es el problema. Y está repitiendo las personas que son fan de las administraciones, ¿verdad? Las administraciones son extraordinarias y nos pueden quitar un montón de lastre, hermano, pero hay gente que se vuelve muy dependiente de una administración. Mucha gente es adicta a las administraciones, aunque usted no lo crea. Entonces, el único que convence es el Espíritu, te convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Él es el que nos va a venir a convencer, entonces pidámosle a Él, Señor, ¿será que yo estoy tibio? Porque es que me ausento de la iglesia y de repente me entra un fuego por ahí, de repente, no. Señor, ¿será que ya perdí mi primer amor? Señor, ¿será que estoy en pecado y estoy tan ciego que no me doy cuenta? Porque hay personas que están pecando y no se han dado cuenta de eso. Los religiosos dicen, no, ¿cómo va a pensar que no se da cuenta? Pues hay relatos en la Biblia, este no es el tema, pero hay textos bíblicos donde deja ver que hay personas que estaban pecando o habían pecado y no se habían dado cuenta. Así que hermanos amados, yo lo dejo hasta ahí y pues le pido al Señor con todo mi corazón que esta serie esté sirviendo de bendición, de edificación para el que nos quiera ver y escuchar, ¿verdad? Creo con todo mi corazón que el Señor me hizo el llamado para hacer esto y el Señor va a hacer la obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor en algunas regiones por un milagro llegaba a la región y se retiraba, ¿verdad? Por una persona que en algún momento esto le edifique y lo llene, hermano, y le haga ver las cosas de una manera diferente y despierte amor por la palabra, yo creo que el propósito se está cumpliendo. Así que el Señor nos ayude. Nosotros continuamos con esta serie, ¿verdad? Recuérdese, los martes, jueves y sábados a las 8 de la noche por YouTube y Facebook. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora por darnos este hermoso privilegio de continuar. Gracias por el recurso que nos das. Yo te pido que esta palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos para que ellos puedan estar apercibidos realmente cuál es el propósito de esta administración. Por favor, Padre. Yo los bendigo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que estén bien. Bendiciones.